La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafeteros, cafeteras. Soy José Luis de Valencia. Deciros que me he hecho un mecenas pues porque estoy por el periodismo libre, independiente, crítico y sin publicidad. Así que un abrazo a todos, a todas y hasta siempre. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Now is the time for the public and for businesses to get ready for January the 1st. Ya sabemos que no discutimos si aborto sí o aborto no. Vamos a decidir si es legal o si sigue siendo clandestino. Y la IVE no es un método anticonceptivo para nadie. Es una decisión siempre difícil que todas, todos, todes queremos evitar. Queda por resolver la paz entre israelíes y palestinos y queda por resolver la cuestión del Sáhara Occidental. Y en ambos casos la posición de España es muy clara: respeto a las resoluciones de Naciones Unidas. De lo que yo puedo trasladar a la opinión pública española es que estamos preparados, estamos listos para que en cuanto llegue la vacuna esté validada por la Agencia Europea de Medicamentos, la podamos distribuir de manera equitativa, accesible al conjunto de la población española a lo largo de los próximos meses. No estamos en una buena situación. Estamos dirigiéndonos hacia ese punto que queremos, pero desde luego todavía estamos con unas incidencias muy por encima de lo deseables. Las incidencias a fecha de hoy, a 14 días, según los datos recibidos de todas las comunidades autónomas a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es de 188 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Siguen siendo cifras muy elevadas que todavía no nos permiten relajarnos. Cualquier despiste puede implicar incrementos exponenciales muy difíciles de controlar. El actual Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, va a ampliar el objeto del 016 a todas las formas de violencia contra la mujer contenidas en ese convenio de Estambul. Actualmente, como saben, el 016 solo atiende a las víctimas de violencia de género en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, es decir, las víctimas de su marido, pareja o expareja. Y por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Para empezar, ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años y gracias a su trabajo pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia de la ley a la ley. You leaned in closer, I should have kissed you then. Your hair was longer, I pulled away from it and moved to the city, over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 11 de diciembre de 2020. Es verdad que la noticia política es que la Unión Europea ha desbloqueado ese fondo de recuperación, ha sorteado ese veto de Hungría y de Polonia para, pues impulsar esos fondos de recuperación para intentar atajar esta situación por la pandemia. En España seguimos con el foco en el Rey Emérito y si va a volver o no por Navidades, pero además también en La Cafetera, ya que es viernes, vamos a hablar de ese lanzamiento del videojuego Cyberpunk con Alejandro Pascual. Vamos también a hacer ese repaso de prensa internacional con Pilar de la Peña. Nos detendremos también a hablar del estado de responsabilidad con Pilar del Río, periodista y presidenta de la Fundación José Saramago. Y hablaremos, como ya dijimos ayer y lo venimos anunciando, de la serie Parliament con Ana Pastor y también con el eurodiputado Ernest Urtasun, y saldrán pues reflexiones muy curiosas a partir de esta serie, que es verdad que pues hace una comedia sobre las cosas que suelen pasar en los parlamentos, pero pues desde esa visión también que nos puede dar el eurodiputado Ernest Urtasun. Como decía, hablaremos de ese videojuego de Cyberpunk 2077 con Alejandro Pascual y terminaremos con el relato de Ainhoa Goñi, en esta ocasión con la historia y también con la voz de Nacho Moore, guitarrista de La Moda. Con todas estas cosas vamos este viernes a tratar estas cosas en La Cafetera, así que seguid aquí, que tenemos muchas cosas que comentar. Y el hashtag de hoy va a ser almohadilla La Cafetera Cyberpunk 2077. Ese es el hashtag con el que vamos a ir comentando el programa de hoy, que es gracias en parte al esfuerzo de los nuevos mecenas y las nuevas mecenas como Miren, Etulain, Ignacio Aznar, Yago Muñiz y Enrique Martín, que se han hecho nuevos mecenas, nuevos suscriptores de La Cafetera, porque como sabéis este es un programa que se financia única y exclusivamente con el esfuerzo de las personas que escucháis este programa. Además, también dar las gracias a aquellas personas que estáis conectadas en directo, que os habéis levantado pronto. Ya veo por aquí a David Teller, a Mamen Páez, a Ángel, a José, Adrián, Rodrigo, Pipistrelo, Ayla, Enrique, muy buenos días. Tania de la Fuente, ya está también por aquí. Alberto Martínez, y además veía algunos mensajes que decían, por fin llega el viernes. Bueno, por fin es viernes, pero no se termina el día hasta que nos escucha La Cafetera. Así que, como digo, hechos los saludos, los agradecimientos, ahora sí, comenzamos. No estamos en una buena situación. Estamos dirigiéndonos hacia ese punto que queremos, pero desde luego todavía estamos con unas incidencias muy por encima de lo deseables. Las incidencias a fecha de hoy, a 14 días, según los datos recibidos de todas las comunidades autónomas a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es de 188 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Siguen siendo cifras muy elevadas que todavía no nos permiten relajarnos. Cualquier despiste puede implicar incrementos exponenciales muy difíciles de controlar. Este es el mensaje de Fernando Simón advirtiendo a la sociedad española de que no nos podemos relajar, que todavía tenemos que seguir tomando medidas y que nos encontramos todavía en esta situación, al menos hasta que llegue la vacuna. Precisamente sobre la vacuna hablaba el ministro de Sanidad, daba ya algunas fechas sobre la llegada de la vacuna aquí a España. En base a las informaciones que ha proporcionado la Agencia Europea del Medicamento, el 29 de diciembre como tarde se espera tener una opinión sobre la vacuna de BioNTech-Pfizer y el 12 de enero sobre la de Moderna. A la espera de los análisis definitivos, los resultados que hemos ido conociendo hasta ahora son positivos. Si finalmente la Agencia Europea del Medicamento emite una opinión positiva sobre las vacunas, la Comisión Europea tiene que conceder la autorización de comercialización, lo que se espera que se haga en 24 o 48 horas, con lo que las vacunas autorizadas ya estarían en disposición de empezar a administrarse en la Unión Europea. Permítanme insistir en este mensaje. Ninguna vacuna será autorizada por la EMA si no cumple todos los criterios de eficacia y seguridad.
Y además también el propio ministro decía que aunque vaya a haber distintos tipos de vacunas, todas tendrán que pasar por los mismos filtros de garantías y daba confianza a la sociedad. A mí hay un símil que seguramente para muchos de ustedes, muchas de sus señorías que son de profesión, profesionales sanitarios, médicos, les puede parecer un poco, pero a mí me ha servido. ¿Qué es mejor? ¿Ir de Madrid a Toledo en un coche de diésel, de gasolina o eléctrico? Pues mire, los tres te llevan. Si respetas las señales de tráfico, si vas con el coche en condiciones, si tienes autorización para conducirlo, los tres te llevan en condiciones. Ahora, si el viaje quizás es más largo, quizá el coche eléctrico puede tener algún inconveniente más, no porque no sea bueno, sino porque quizá tiene menos autonomía. Bueno, pues esto entiendo yo que es un poco lo que pasará con los distintos tipos de vacunas. Todas las que se administren, todas las que puedan circular por la carretera, van a ser seguras y eficaces. Si no, no tendrán el sello de una de las regulaciones más garantistas que hay en el mundo, que es la europea. Y luego hay que ver exactamente, como dicen ustedes, pues, exactamente las características ya mucho más concretas de cada tipo de vacuna, también cuándo estará disponible cada una de ellas para, en base a estos parámetros, ir decidiendo cuáles se dan a quién. Y esto es lo que ha hecho el Grupo Técnico de Vacunación y todos los expertos. Ahora el documento, el plan, que tiene unos responsables que se van a dar a conocer en su momento. De hecho, en los documentos que ya circulan entre la ponencia técnica figuran los autores del mismo. Está siendo enriquecido por más de 70 sociedades científicas que quieren los técnicos, y me parece razonable que todo el mundo dé su mirada técnica. Y en este sentido también hablaba el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas. Decía que estamos preparados para la vacunación. Lo que yo puedo trasladar a la opinión pública española es que estamos preparados, estamos listos para que en cuanto llegue la vacuna esté validada por la Agencia Europea de Medicamentos, la podamos distribuir de manera equitativa, accesible al conjunto de la población española a lo largo de los próximos meses. Y bueno, durante estos anuncios de vacunación también nos encontramos con las interpretaciones en las portadas de periódico. En el diario ABC dicen que 1 de cada 3 muertos por COVID no existe para el Gobierno y dicen que el ministro de Sanidad resta importancia a que el INE confirme que hasta mayo fallecieron 45.684 personas y no las 27.127 que reconoce el Ministerio de Sanidad. También en la portada del diario ABC hablan de la inmigración. Dicen que el ministro Escrivá y el ministro Marlaska se lavan las manos por el aterrizaje de los inmigrantes en la península y que Marruecos aplaza la visita de Sánchez en plena crisis migratoria y tras reconocer Trump la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Este es un tema que está copando también las portadas. Ese anuncio que ha hecho el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Esto ha generado un gran revuelo internacional. Lo contaba también el diario El País. Dice: Trump da un espaldarazo a Rabat sobre la soberanía del Sáhara. En el diario El Mundo dicen: Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Y de hecho lo que parece que ha provocado también en España ha sido que nos encontramos con que se ha suspendido esa reunión que iba a haber entre España y Marruecos. El caso es que hemos conocido que pues podría haber sido por la delicada salud de Mohamed VI, que lleva a Marruecos a aplazar la cumbre con España, pero es cierto también que esto coincide con la declaración de Donald Trump sobre el Sáhara Occidental. Así que no sabemos exactamente cuál es el argumento, pero lo cierto es que se ha suspendido esa cumbre que pensaba haber entre España y Marruecos. Y sobre esto mismo le preguntaban a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, sobre este anuncio de Donald Trump. Queda por resolver la paz entre israelíes y palestinos y queda por resolver la cuestión del Sáhara Occidental. Y en ambos casos la posición de España es muy clara: respeto a las resoluciones de Naciones Unidas.
Y mientras se genera este revuelo a nivel internacional, nos encontramos aquí en España con el tema del rey emérito. En el diario El Mundo dicen que Juan Carlos I le ha dicho a sus amigos: yo salí de la zarzuela y quiero volver a la zarzuela. Aspira a pasar la Navidad en su residencia de siempre. Y lo cierto es que está recibiendo algunos apoyos, en concreto el de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que defendía así la figura del rey emérito. Y por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Para empezar, ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años y gracias a su trabajo pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia de la ley a la ley, con unas instituciones tan fuertes, también representadas, que han permitido que personas como ustedes, que las quieren derribar desde dentro, estén hoy en esos escaños criticándole al monarca. Otra cosa está claro, su problema no es el rey Juan Carlos, su problema es Felipe VI y, por supuesto y por encima de todo, la monarquía parlamentaria que recoge nuestra Constitución. ¿Y por qué? Porque la monarquía representa a todos los españoles. La monarquía, la Constitución o la capital de España no nos pertenece a ninguno porque es fruto del consenso de todos. Por eso la monarquía y Madrid van unidos históricamente de la mano y ustedes lo quieren derrocar por una república bananera donde solo ganen los suyos, una España contra la otra, y de ahí siempre sus ataques desmesurados contra la monarquía. Así que vayan todos mis respetos para el rey don Juan Carlos y para su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes. ¿Qué se van a creer? No, sí, ha quedado claro que no es un ciudadano más, o al menos no se le está tratando como un ciudadano más. El caso es que dentro del Partido Popular también hubo cierta polémica por cómo tratar este asunto del rey emérito. Ahora escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendiendo al rey emérito, pero el caso es que cuando le preguntaban a Ana Pastor del Partido Popular, le preguntaban sobre el rey emérito, ella dijo una conocida frase que es: la persona a la que usted se ha referido. Eso entra dentro de las decisiones individuales de la persona a la que usted se ha referido. Esto además, pues os podéis imaginar con la viralidad que cogió en redes sociales. El diario.es decía: Juan Carlos I ya es esa persona a la que usted se ha referido para el Partido Popular. Esto generó, como digo, un gran revuelo, tanto que la propia Ana Pastor tuvo que poner un tuit y dijo, aclarando su apoyo al rey emérito, dijo: para que no haya ninguna duda, frente a todos aquellos que quieren erosionar nuestro modelo, defiendo la monarquía. Así que vemos cómo está siendo muy difícil defender la postura del rey emérito, que según el diario El Mundo, bueno, pues sigue teniendo esa intención de volver por Navidades a Zarzuela, y el rey Felipe VI sigue sin decir nada públicamente a la población. También hablábamos del plan de recuperación de la Unión Europea, lo lleva el diario El País, dice: la Unión Europea desbloquea un plan de recuperación sin precedentes. Hungría y Polonia retiran su veto y permiten poner en marcha el ansiado fondo que llegará a los países desde mediados de 2021. Pero el caso es que también a nivel internacional nos encontramos con las difíciles negociaciones por el Brexit. En concreto, el primer ministro británico, Boris Johnson, instaba al público británico y a las empresas a hacer los preparativos adecuados, decía, para un acuerdo al estilo australiano con la Unión Europea. ¿Qué significaría esto? Pues que no habría ningún acuerdo comercial posterior al Brexit. Así lo decía el primer ministro británico Boris Johnson. I do think that we need to be very, very clear. There's now a strong possibility that we will have a solution that's much more like an Australian relationship with the EU than a Canadian relationship with the EU. That doesn't mean it's a bad thing. Now is the time for the public and for businesses to get ready for January the 1st. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso.
Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. En esta lucha estamos todos y así nos van a encontrar. Esperamos mucho otra vez este momento. Otra vez el glitter, otra vez la espera, otra vez la expectativa, que calmamos con nuestra mística. Otra vez nuestro grito, el que retumba en cada banca, y vaya que las hacemos temblar. Otra vez ese pañuelo verde, nuestro pañuelo, el pañuelo que no se rinde, el insurgente, el irreverente, el valiente, el pañuelo deseante. El que guarda las historias más épicas que no nos cansamos de evocar una y otra vez. Del frío hicimos hoguera, de la lluvia una marea. Esta vez sabremos abrazarnos con la mirada, encontrar en la distancia las formas más contundentes de estar. Y si el silencio no pudo callar nunca nuestras voces, imaginen que un tapabocas no nos va a restar. Llegó la hora. Llegó la hora que millones y millones esperamos. La alegría es nuestra. Y ahí es donde la historia mejor se sabe contar. Pues así escuchábamos esa campaña en defensa, en apoyo a ese proyecto de ley que se estaba debatiendo y que se sigue debatiendo en el Parlamento argentino para precisamente dar esa legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación, esa despenalización del aborto. Y como os podéis imaginar, el debate está muy encendido en Argentina, en el Parlamento argentino, también en las calles. En concreto escuchábamos a una de las diputadas hablando precisamente de la hipocresía de pensar que no se siguen produciendo abortos por el hecho de que esté penalizado, sino que los abortos son una realidad. Que el aborto es una realidad hace siglos, hace décadas, existe, nos guste o no verlo. Este proyecto, que hoy tenemos el honor de trabajar acá, lo que propone no es abortar, no propone ni impulsa el aborto. Lo que propone es ver una realidad que existe, que nos atraviesa hace décadas. Propone regularla, propone visibilizar una realidad que nos duele, y mucho. Eso es lo que estamos trabajando hoy, junto con el proyecto también de los 1000 días. Es que el Estado se haga presente, que acompañe, y con el Estado la sociedad toda. Que diga, no nos relegamos, no escondemos esta realidad. Precisamente Laura Russo, también diputada en el Parlamento argentino, hablaba de esto mismo. No se está debatiendo si abortos sí o no, porque los abortos se siguen produciendo. Lo que se está debatiendo es si vamos a seguir consintiendo, decía, esos abortos clandestinos. Ya sabemos que no discutimos si aborto sí o aborto no. Vamos a decidir si es legal o si sigue siendo clandestino. Aprendemos, nos formamos, generamos empatía, nos solidarizamos, nos estamos deconstruyendo. Económicamente es menos costosa para el Estado que la atención de los abortos clandestinos mal realizados. Es un procedimiento cada vez menos invasivo, que dista mucho de las crueles y mentirosas imágenes que intentan imponer. Embrión no es igual a persona. A las personas no se las dona ni se las congela. Y la IVE no es un método anticonceptivo para nadie. Es una decisión siempre, siempre difícil que todas, todos, todes queremos evitar. Y es una decisión tan difícil, personalísima y casi siempre dolorosa, que no nos corresponde como Estado laico ni juzgar ni penar. Y es muy importante escuchar estas palabras porque muchas veces en países como aquí en España pensamos que muchos debates están superados, pero viendo estas intervenciones en el Parlamento argentino nos damos cuenta de que los derechos no solamente se tienen que conseguir, sino también se tienen que proteger.
porque luego los debates son muy complicados. Esta defensa del derecho del aborto, que ahora, desde aquí, desde España, nos parece algo obvio, que el aborto es un derecho, que no es plato de buen gusto para ninguna mujer tener que asumir una situación tan complicada como la de decidir la interrupción del embarazo y pasar por ese proceso. También el hecho de que no se esté debatiendo si abortos sí o no, porque se siguen produciendo abortos clandestinos y se sigue poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Estos debates nos tienen que hacer reflexionar también al resto de países, porque es un derecho que, aunque en algunos países como en España lo tengamos, hay que protegerlo, porque si no nos encontramos con estos difíciles debates y también con esta demora, que lo que está haciendo además es que mientras se sigan produciendo muertes de mujeres por el simple hecho de abortar, cuando podrían ser abortos bajo garantías sanitarias y no clandestinas. Mientras, en la calle, muchísimas mujeres reivindicando este derecho. Precisamente en España, sobre la protección de las mujeres, sobre los derechos de las mujeres, también se va avanzando. En este caso, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell hablaba de que se amplía el servicio de atención a las víctimas de violencias machistas del 016. Y hay novedades, así lo explicaba. El actual Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, va a ampliar el objeto del 016 a todas las formas de violencia contra la mujer contenidas en ese convenio de Estambul. Actualmente, como saben, el 016 solo atiende a las víctimas de violencia de género en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, es decir, las víctimas de su marido, pareja o expareja. Se va a incluir la atención psicosocial inmediata. Por primera vez se va a prestar atención psicológica y contención emocional como la que se prestó en el plan de contingencia del estado de alarma desde el 21 de marzo hasta el 21 de junio a través de ese servicio contratado de emergencia por WhatsApp, por ese sistema de mensajería instantánea. Van a ser tituladas universitarias en psicología y trabajo social, especializadas en violencia de género, quienes presten a través del 016 esa primera atención para quien lo necesite. El contrato además promueve la mejora de las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras del 016. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Como sabéis, después de este repaso de actualidad, cada viernes contamos con Pilar de la Peña,
para analizar ese resumen de prensa internacional, cuáles han sido los asuntos más destacados por la prensa internacional, no solamente de asuntos internacionales, sino también de cómo han visto las informaciones, las noticias que han sucedido en España, cómo las han interpretado en la prensa internacional. Luego pasaremos también con el estado de responsabilidad de Pilar del Río. Hablaremos, como he dicho antes, de Parliament, la serie que está dando mucho que hablar. Lo haremos con Ana Pastor y el eurodiputado Ernest Urtasun. Pasaremos a hablar de ese videojuego de Cyberpunk 2077 con Alejandro Pascual y terminaremos con el relato de Ainhoa Goñi, en esta ocasión con Nacho Moore, guitarrista de La Moda. Como veis, quedan muchísimas cosas de las que hablar en este viernes y además tenemos la suerte de poder respirar y analizar tranquilamente otros asuntos fuera de la rigurosa actualidad. Así que vamos con ello. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues los viernes ya sabéis que abrimos un capítulo en el programa para hablar de cómo España proyecta su imagen en el exterior a través de la prensa internacional, los asuntos que los periódicos del mundo recogen sobre nuestro país, y lo hacemos junto a Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. En una semana en la que el rey emérito ha acaparado muchísimo protagonismo después de haber anunciado una regularización fiscal, ¿no? Sí, el ex monarca, el rey Juan Carlos, ¿no? Que todavía para buena parte de nuestra generación, y me incluyo, nos cuesta no verle como el rey, ¿no? El rey emérito, sí. Sí, la verdad es que lleva toda la semana de nuevo en el foco de los medios de todo el planeta. Primero por esa información que desvelaba el país el pasado fin de semana, de una propuesta de regularización fiscal que llamó sobre todo la atención de los medios franceses, ¿no? Encontré varios artículos en la prensa francesa, en alguno también a Suiza y en la belga, que se hicieron eco de esta propuesta. Uno de ellos, por ejemplo, de Libération, lo que destacaba era que se trataba de una especie de semiconfesión por parte del exmonarca español, y otros hablaban de un golpe de teatro para intentar, pues, evitar la posibilidad de que uno de las 3 investigaciones por corrupción que tenía abiertas el rey emérito ante la justicia española, pues para tratar de evitar que pudiera prosperar una en concreto que le señalaba por blanqueo de capitales, y que además pues estaba en una época en la que había perdido la inmunidad como monarca. Esto ya te digo que tuvo bastante eco en medios de Francia, de Bélgica y de Suiza, pero realmente cuando se ha conocido el pago de estos 680.000 euros a Hacienda para saldar la deuda fiscal, pues esto ya ha saltado a buena parte de los medios de todo el planeta, ¿no? He encontrado referencias en el New York Times, en The Guardian, The Times, la prensa francesa, la prensa alemana en general. Ha llamado mucho la atención, primero por el desembolso que supone, ¿no? Los 680.000 euros. Había uno, como el diario británico The Times, que de hecho es bastante conservador, que destacaba que era la primera vez que Juan Carlos pagaba impuestos, y en general todo esto se analiza y se interpreta como un intento del ex monarca, que muchos medios recuerdan que se ha tenido que exiliar por sus escándalos y por sus problemas financieros. Se interpreta este pago como un intento de arreglar su deuda fiscal, y sobre todo de evitar que pudiera ser procesado por este caso. De todas formas, varios medios ya adelantaban que también podría ser un intento de allanar el camino para un regreso a España de Juan Carlos, pero varios de ellos señalaban que esto todavía está lejos de tenerlo conseguido, incluso después de este pago a Hacienda, y que realmente el rey sigue teniendo pendientes al menos 2 investigaciones de bastante calado por corrupción, y que pueden implicarle y que pueden salpicarle.
Además, en estos días también, además del rey que ha tenido, como decimos, este protagonismo, también ha sido muy recogido por los medios internacionales las cartas dirigidas al rey Felipe VI y el chat de los militares en WhatsApp, ¿no? Sí, por lo menos he encontrado 2 artículos bastante en profundidad y bastante, pues, les ha llamado la atención lo suficiente para dedicar un reportaje a 2 medios como The Guardian y el Tageszeitung, el diario alemán. Ponían un poquito de relevancia esto. En concreto, The Guardian señalaba que había coincidido por lo menos una de las cartas y uno de los manifiestos con la celebración del 6 de diciembre, del Día de la Constitución, que además pues siempre se seguía viendo como uno de los grandes logros de la España moderna, y sin embargo pues esto indicaba una cierta discrepancia por parte de ciertos exmiembros del ejército, ¿no? Sobre todo de algunos colectivos de exgenerales, y en este sentido pues hacía eco tanto de las cartas pues alertando y críticas contra el gobierno y denunciando el peligro que veían para la unidad de España, que estas cartas que hemos conocido en los últimos días, pues les llamaba la atención. También el chat, el artículo de The Guardian en concreto era de Sam Jones, de su corresponsal, y ponía de relieve y mencionaba en concreto también el chat de WhatsApp de estos ex generales del Ejército del Aire, en el que pues hacían comentarios tan indignantes como la posibilidad de fusilar a 26 millones de españoles, y en general sobre hablar de derrocar al gobierno. The Guardian ponía el foco sobre esto directamente. El Tageszeitung, el diario alemán, hablaba de militares de ultraderecha, y ambos intentaban pues poner de relevancia que esta discrepancia que podía existir en una parte del ejército, también ambos medios recogían que tanto la ministra de Defensa como el jefe del Estado Mayor pues habían salido a la palestra, habían defendido que estas opiniones no eran representativas del Estado, pero sí se señalaba desde ambos medios pues cierta relación con digamos al menos un cierto sector del ejército con las posiciones más de extrema derecha. Por ejemplo, de Tageszeitung directamente hablaba de los militares de extrema derecha y de ruido de sables, que alertaban un poquito de la preocupación que existía sobre este tema. Y también, por ejemplo, The Guardian recordaba que hay cierta vinculación con el franquismo, ¿no? Que muchos de estos militares pues sirvieron o llegaron incluso a estar en su máximo apogeo durante el franquismo, y que había ciertas simpatías, con lo cual es verdad que esto ha llamado la atención de los medios internacionales y ha sido señalado como algo pues al menos que genera cierta preocupación, ¿no? Hemos visto también estos días en la prensa internacional de nuevo Isabel Díaz Ayuso, esta vez ha sido el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que vuelve a recoger informaciones sobre ella y la señala como la trampa española. Sí, esto es algo que ya había mencionado algún medio alemán, en concreto la revista Stern, pero el hecho de que el Frankfurter Allgemeine le haya dedicado un artículo entero a Isabel Díaz Ayuso llamándola la Trump española y diciendo que es la versión española del presidente estadounidense, pues no deja de ser significativo. El Frankfurter Allgemeine es probablemente el diario más prestigioso de Alemania, y es un referente allí, y es verdad que es uno de los diarios, por ejemplo, que había hablado del milagro de Madrid, ¿no? Que había destacado cómo las cifras de la capital y en general de la comunidad autónoma habían mejorado sin por ello pues sacrificar digamos los bares y restaurantes, la economía, es decir, con un sistema y una vía alternativa de cierres selectivos o de cierres quirúrgicos, como le gusta llamarlo a la presidenta madrileña. Pero ahora han publicado este otro artículo que también firma su corresponsal, Hans Christian Rosler, en el que realmente señala con un poquito más de crítica a la presidenta madrileña, ¿no? En concreto, pues pone de relieve que realmente ha optado por un estilo de confrontación siempre a la contra del gobierno, que es verdad que en este sentido ha logrado distinguirse por encima de a lo mejor de otras voces, pero ha sido realmente a un coste pues bastante importante. Por ejemplo, se hace eco de la inauguración del Hospital Isabel Zendal, pero pone que está lejos de aliviar realmente la situación en los hospitales, que se trata de un acto, digamos que una decisión que le ha dado mucho protagonismo, pero que muchos médicos denuncian que no realmente no responde a las necesidades actuales de los médicos y de las necesidades actuales para luchar contra la pandemia, ¿no? Y en este sentido sí que pone de relieve que se trata de una figura
que claramente se quiere posicionar como el alter ego de Pedro Sánchez y que está un poco pues diseñando toda su respuesta para este objetivo. Además hay otros asuntos también que nos han llamado la atención. Me decía Pilar que un aspecto que han destacado algunos medios de comunicación es la amenaza silenciosa del yihadismo para España, pero que sigue siendo real, Pilar. Sí, la verdad es que es verdad que es un artículo que ha publicado France Press, la AFP, la agencia de noticias, y que ha suscitado el suficiente interés para que lo hayan recogido y republicado numerosos medios. He encontrado pues desde la televisión France 24 hasta medios de la India, fíjate, The Times of India, medios canadienses también, y que el titular es bastante impactante porque habla de cómo el yihadismo en España es una amenaza silenciosa pero muy real, ¿no? Y alerta un poquito de cómo, a pesar de que la percepción pública y además los últimos ataques yihadistas han sido en Francia o en Austria, pues la sensación es que España, digamos, estaría en una situación más segura, o que, digamos, la presión se habría descendido, pero cita a varios expertos que alertan que el problema sigue estando ahí, que España, igual que el resto de Europa, sigue siendo un objetivo del terrorismo islamista radical, y en este sentido pues alerta, pone de relieve además que el juicio por los atentados de Barcelona en 2017, que está ahora celebrándose y que también ha suscitado bastante interés por parte de los medios internacionales, pues ha vuelto a poner un poquito el asunto sobre la mesa. Pero varios de estos medios recuerdan que, por ejemplo, desde 2004, cuando se produce el atentado del 11M, pues en España han sido detenidas casi 900 personas relacionadas con el yihadismo, y en este 2020 ha habido otras 30 personas detenidas, y señalan que el problema, y sobre todo la radicalización de una parte de los musulmanes en España, se ha mantenido, no se ha conseguido revertir o digamos reducir, y en este sentido alertan de que no es una cosa inminente, que es una cosa silenciosa, pero que sigue ahí y sirve un poquito como pues llamada de atención ante esta situación. Oye, en otros asuntos que no están relacionados con nuestro país, claro, esta ha sido una semana especialmente significativa en el mundo porque comienzan las vacunaciones. El Reino Unido mostraba con todas luces y taquígrafos las primeras vacunaciones a ciudadanos que no están dentro de los experimentos. Y esto en todas partes del mundo se está hablando precisamente del comienzo de las vacunaciones, ¿no? Sí, realmente en este campo Reino Unido ha logrado un éxito propagandístico, entre comillas, ¿no? Es verdad que además en esta semana que también se ha hablado mucho del Brexit, ¿no? De cómo parece que hay ciertos pasos que podían dar esperanzas de un acuerdo de salida del Reino Unido con la Unión Europea, aunque veremos a ver en qué queda todo, porque todavía también se están intentando enfriar las expectativas, pero es verdad que Reino Unido ha sido portada en los medios de todo el globo por estas primeras vacunaciones, ¿no? Que han sido tan esperadas. Esta primera mujer en concreto que recibió la primera dosis, pues fue portada en numerosos medios de todo el globo, y realmente es una esperanza para el mundo, para que se avance en erradicar la pandemia. Ha estado dado pie a que se hable también de mucho de todas las vacunas. También hablábamos ayer mismo de cómo la vacuna china de Sinovac pues también está en el mercado, está intentando pues expandirse, o digamos llegar a por ejemplo a una parte del mundo donde probablemente no puedan comprar o no tengan acceso fácil a las vacunas que se han desarrollado en Occidente por los grandes laboratorios y farmacéuticos europeos y estadounidenses. Pero en este sentido es verdad que la vacuna, por fin, que se llevaba hablando tanto de ella, pues ha llegado a la comunidad, o sea, primero a Reino Unido y en general ha llegado a los países. Vamos a seguir viendo probablemente bastante sobre esto. Cada país intentará hacerse ver, pero de momento Reino Unido ha logrado el primer éxito al apuntarse pues estas primeras vacunaciones que han servido también para mejorar las posiciones en los mercados, y en general ha contribuido a elevar un poquito el ánimo, y veremos a ver hasta dónde llega, pero claramente abre una nueva fase en la lucha contra la pandemia, que sigue siendo, por otro lado, uno de los grandes temas, ¿no? Esta semana también se ha conocido que, por ejemplo, Estados Unidos ha registrado 3.000 víctimas, que es el equivalente al 11S en un solo día.
Y esto nos sirve también para recordar que seguimos con el problema de la pandemia, que sigue siendo un asunto muy grave, que se sigue cobrando numerosas vidas y que en este sentido no nos podemos relajar. Pues Pilar de la Peña, gracias Pilar. Gracias a vosotras. Estado de responsabilidad, con Pilar del Río. Bueno, que es una excusa maravillosa para cada semana charlar un ratito con Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago, periodista. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Es un gusto porque siempre digo, este ratito así que nos reservamos cada semana para charlar. Claro, yo estaba pensando, digo, hoy es 11 de diciembre del año 2020, pero ¿qué estaba haciendo Pilar del Río el 11 de diciembre de 1998? Yo tengo una respuesta fantástica para esto, y puedo decir que es fantástica porque es copiada de Torrente Ballester, que para todos los resistentes que han nacido, que han tenido la perversión de nacer recientemente, igual ya no saben quién es Torrente Ballester. Era un escritor magnífico, maravilloso, muy inteligente, autor de obras estupendas y con un poquito de mala leche. Entonces, una vez le preguntó a un periodista: señor Torrente Ballester, ¿usted cree en Dios? Y Torrente Ballester, que era muy ciego, pero se hacía más ciego todavía, apoyado en su bastón, lo miró por encima de las gafas y le dijo: ¿y a usted qué le importa? Pues yo tengo que responderte: ¿y a ti qué te importa dónde estaba? En el 98, pero no te lo voy a responder. No, porque va con segundos la pregunta. Preciosa. Claro, y porque era precioso. Y sí, tal día como hoy estaba preparándome para asistir acompañando a José Saramago a una recepción extraordinaria por haber recibido ayer el Premio Nobel de Literatura. Entonces, hay un día que se recibe el Nobel de Literatura y hay un banquete muy grande, y allí es donde hizo José ese discurso maravilloso de que alguien no está cumpliendo con su deber, y si no lo cumplen los gobiernos, cumplamos los ciudadanos al menos. Y eso hubiera sido el aniversario ayer, y hoy, día 11, era el banquete en el Palacio Real, que también tiene su gracia, bastante menos que la otra, porque son solamente la familia real y los premios Nobel, pero bueno, tuvo. Y te tengo que decir que yo me convertí para ese banquete en una especie de mujer anuncio, y llevé un vestido con una frase bordada alrededor del vuelo, un vestido rojo, y que en esa frase era del Evangelio según Jesucristo. Conseguí convencer a José Saramago para que escribiera unos moldes, y luego se bordó sobre su letra la frase, le decía María Magdalena a Jesucristo, le decía: miraré tu sombra si no quieres que te mire a ti. Y entonces Jesucristo le respondía a María Magdalena: entonces yo estaré donde esté mi sombra, si allí es donde va a estar tu mirada. Entonces esa frase en portugués la llevaba escrita en el vestido, y eso ocurrió en un 11 de diciembre de hace algunos años. Algunos años, claro, ahí nace, además coincidiendo con la declaración con la fecha aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, nace la semilla de la Declaración de los Deberes, las obligaciones que tenemos, que eso que fue señalado por José Saramago en el discurso cuando recoge el Nobel, y que se está convirtiendo en una iniciativa que estáis moviendo para que sea reconocida también la obligación de los deberes. Y en estos días además me he acordado mucho de esto, Pilar, porque claro, de cara a la Navidad, uno de los artículos, el artículo 13 de la Declaración de los Deberes, habla de la obligación de cuidarnos, ¿no? Pues es de cuidarnos, y de cuidar específicamente ese artículo que citas, habla de cuidar nuestra salud y de hacer una utilización racional y responsable de los servicios de salud. Entonces, ¿por qué? Me parece muy bien que traiga este artículo, que es uno más entre ellos, pero es que a lo mejor tenemos que celebrar las Navidades de forma distinta, pero no porque nos lo marque la ley o nos lo estén recomendando, sino porque salga de nosotros. Venga, si
el final del túnel se acerca, vamos a ser responsables, vamos a contenernos y vamos a cuidar de nuestra salud. Eso sí, exigiendo al Estado que cumpla con su obligación, que es también nuestro derecho de tener unos servicios de salud dignos. El hecho de que nos quedemos en casa, que no salgamos, que no veamos a otros, no implica que estemos dormidos, adormecidos, condescendientes. No, tenemos que estar todo el día reclamando servicios de salud, reclamándole a los estados que las compañías que están investigando para tener las vacunas, que evidentemente van a ganar mucho dinero, y bien, que lo ganen mucho dinero, pero que no sea a costa sola y exclusivamente de vacunar a los ricos y despreciar a los pobres, que haya un reparto equitativo. Eso también está en este artículo 13. Todas las empresas farmacéuticas y médicas tienen el deber y la obligación de compartir el conocimiento científico y técnico y de fijar el precio de los medicamentos de tal manera que no se impida el acceso a condiciones básicas de salud de toda la población. Este sería el punto 4 del artículo 13. Es decir, el deber de cuidarnos, el deber de exigir que estén los medios adecuados, el deber de velar por la salud de todos nosotros, y porque también las empresas en las que trabajamos o ganamos la vida, el deber que tenemos de exigirles que protejan la salud, que no fuercen a los trabajadores a hacer cosas que no deben, que no son lógicas, que no querrían los empresarios que fuerzan para ellos o para su familia. En fin. Pero fíjate qué momento, Pilar. Estoy leyendo ese artículo 13, el punto 4, al que citabas. Las empresas farmacéuticas médicas tienen el deber y la obligación de compartir conocimiento científico y técnico, de fijar los precios de los medicamentos de forma que no se impida el acceso de la población a condiciones básicas de salud. Qué momento para reivindicar esto, ¿eh? Pues es que me parece fundamental. Estamos en una situación límite, con una crisis como no se había conocido antes, una crisis de salud. Hemos conocido crisis por guerras mundiales y claro que hay una carrera loca para obtener el medicamento. Claro que quien lo haga será una empresa que bendeciremos como laicos los ciudadanos, pero que no sea una carrera desenfrenada para conseguir ser los dueños de toda la industria farmacéutica del mundo y para imponer condiciones y para decir se van a vacunar estos y estos no. Y en estos países se van a hacer experimentos y en otros no. Conocemos demasiadas experiencias que han ocurrido con el SIDA. Por ejemplo, vacunas para quienes entraban como turistas en determinados países y no vacunas para los países de África, donde la mortandad iba a ser impresionante. Ya somos muy mayores en experiencias de situaciones tremendas. Hizo Fernando Meireles aquella película magnífica basada en un libro de un autor inglés, Dios mío, sobre los medicamentos. El jardinero fiel, aquella película de Fernando Meirelles, de la novela de John le Carré, donde hablaba Dios precisamente... mío, la diferencia de edad, ¿cómo se nota entre tú y yo? No, el acceso a Google. El acceso a Google, que lo tengo en las manos. Pero no recordaba tampoco el título. Bueno, pues que no se repita. Seamos los ciudadanos tan atentos, que no permitamos que pasen estas cosas. Que sabemos que la primera vacuna vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero la segunda vacuna ya solamente vale unos céntimos. Pues vale, los países ricos vamos a pagar mucho por esa vacuna. Las personas que no pueden en los países pobres vamos a pagar los céntimos que vale esa vacuna. José Saramago, en el discurso de la aceptación del Premio Nobel de Literatura, habló de la necesidad de establecer unos principios éticos universales. Y de esta propuesta, después, 17 años después, le dio forma a esta propuesta la Fundación Saramago, con Pilar del Río, y el Centro de Estudios World Future Society. Y nació
estos principios, estos... Y la Universidad de México, importantísima. Y la Universidad Nacional de México, pequeña universidad de 500.000 de estudiantes, donde, por cierto, la cafetera tiene muchos oyentes y muchos resistentes. Además que tenemos un hermanamiento especial con México. Pero, en efecto, la Declaración de Deberes, que es una iniciativa que se está promoviendo y que, entre otras cosas, recoge asuntos como este que explicaba Pilar del Río en ese artículo 13, que tanto conecta con nuestros días. Pero, bueno, ¿qué tal estás, Pilar? Porque a mí esta conversación cada semana me gusta mucho porque además nos obliga un poquito a charlar cada semana de forma obligada, pase lo que pase. Y me gusta mucho. ¿Qué tal estás? Ayer estuviste en el teatro. Y estuviste en el teatro, además, creo que viste una obra maravillosa, pero con un título muy sonoro. Un título que algunas personas estarán dispuestas inmediatamente a sacar las armas y a decir protesto, ya están los socialcomunistas. No, es una obra de teatro dirigida por el director del Teatro Nacional de Portugal, y que se han hecho 2 funciones de preestreno. La temporada comenzará en abril o mayo y desde luego sé que tiene recorrido por varios países europeos, espero que también vaya a España. Y se llama Catarina o el placer de matar fascistas. Y creo que la obra además es brutalmente maravillosa, ¿no? Bueno, tiene una puesta en escena impresionante y de rica, y además la vi en un teatro grande, abierto en el Centro Cultural de Belén para las personas que nos oigan y hayan estado aquí. Es un teatro donde caben 1.800 personas, evidentemente por la pandemia no podían estar todas, tienen que estar las medidas de precaución. Las entradas estaban agotadas hacía ya un mes porque ya se venía hablando mucho de esta obra y porque todas las personas que participan, desde el director a los actores al regidor, son personas muy conocidas. Entonces, Catarina, todos los personajes se llaman Catarina en homenaje a una mujer que fue muerta poco antes de la Revolución, asesinada a tiros cuando iba encabezando una manifestación pidiendo la libertad. Entonces, todos los personajes, sean hombres o mujeres, se llaman Catarina, que evidentemente es nombre de mujer, y todos van vestidos de mujer. Aunque lleven barba o sean mayores, todos van vestidos de mujer, pero todos se llaman Catarina. Y entonces plantea un conflicto ético, la necesidad de secuestrar y matar a un fascista si ese fascista está preparando una guerra o un atentado o una situación que pueda poner en peligro a muchos miles o millones de personas. ¿Hay responsabilidad en eso o no hay responsabilidad? ¿Eso es ético o no es ético? Bueno, esta es la apertura de la obra. La obra dura 2 horas y media. Casi se corta la respiración porque tiene una belleza extraordinaria. Y tengo que decir que el final es apoteósico. Acabamos todos los espectadores participando en la obra, participando de alguna manera, que es un golpe de efecto teatral y también ético extraordinario. Así que Catarina o el placer de matar fascistas es una obra que quien se la encuentre no se la pierda, porque realmente es una obra para pensar mucho. Fíjate que al hilo de esto, estuve el otro día en la presentación del libro de Emilio Silva, ha presentado un libro que se llama Agujeros en el silencio, y la verdad es que fue una presentación muy emotiva. Y me dijo Olga que habíais estado maravillosos. Sí. Bueno, de hecho, una de las que lo presentaron fue Olga Rodríguez. Y estuvo fantástica, estuvo fabulosa. También Juan Carlos Mestre, el Premio Nacional de Poesía, que estuvo maravilloso. Pero decía, alguien levantó después la mano y pidió el turno de voz y dijo, se habla mucho de reconciliarnos, pero ¿qué significa la palabra reconciliación? ¿Me voy a reconciliar con el nazismo? ¿Me voy a reconciliar con la homofobia? ¿Me voy a reconciliar con la xenofobia? Dice, se puede uno reconciliar con un ser humano, pero la reconciliación ideológica debe o puede existir. Y me pareció una reflexión bastante interesante, bastante exactamente poderosa. Eso es lo que plantea la obra, Fernando. Claro. Es decir, si estas personas, lo del fascista hipotético, es un homófobo y está pidiendo que haya personas que sean expulsadas de la vida,
Si es un racista que dice que los negros, por el hecho de tener otro color, no merecen, y que los que están aquí, que se les pongan en una patera y se devuelvan al mar. O sea, ¿tenemos que reconciliarnos con quien está pidiendo eso y está sembrando tanto odio? ¿O tenemos que acallar eso? Ahora, ¿cómo se acalla eso? Claro. Ese es el quid de la cuestión. Pues claro que reconciliarte con un hermano con quien has tenido diferencias de pensamiento, con un amigo, y has estado políticamente en bandos distintos. Eso es lo que significaba la reconciliación. Unos estuvieron en el bando republicano y otros en el bando franquista, pero no se trataba de reconciliarse con ideas de odio, de desprecio, de dominación antidemocrática y antisalud social. Se trataba de tratar de entender a las personas víctimas de esas ideas. Era a seres humanos víctimas de esas ideas. Bien es verdad que esas personas víctimas de esas ideas un día se pueden levantar en armas o pueden decir que hay que matar a 26 millones de españoles. En fin. Pues Pilar del Río, muchísimas gracias. A ti y a todos los oyentes por este oasis de comunicación todos los viernes por la mañana. Estado de responsabilidad con Pilar del Río. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Ay, no sabes cómo he agradecido la propuesta de esta semana porque he pasado ratos muy divertidos. La verdad, me ha permitido desconectar un poquito del follón. Parliament. Es que en la semana de la orgía y en la semana en la que hemos descubierto que Bruselas no es tan coñazo como parece, pues que mejor que esta propuesta. Además es cortita, o sea que está bien verla. Sí, es una serie de... Bueno, cada capítulo tiene 30 minutos de duración. Es una... En España se puede ver en Filmin. He visto que ha pasado por otras plataformas, pero bueno, se trata de la vida de Bruselas, del Parlamento Europeo, visto desde dentro, desde los ojos de una asistente, en tono de comedia, en tono de humor. Y claro, decían, oye, pues podíamos llamar a un europarlamentario para que nos cuente qué paralelismo se encuentra él con la vida real del Parlamento. Ernest Urtasun, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo no sé si te ha gustado la serie. Te veo ahí. Te he preguntado antes de hablar. Y dice, bueno, te decía fuera de antena que como espectador, quizá porque conozco más el Parlamento de por dentro, ¿no? Pero que me ha parecido un pelín mal actuada, ¿no? Pero tengo que reconocerte que algunas de las cosas que retrata, y ahora entraremos en eso, supongo, sí son reales, obviamente, en forma de comedia exageradas, pero algunas sí son reales. Ahora entraremos en eso. Es la historia de Sami, un joven asistente del Parlamento Europeo que llega a Bruselas después del Brexit, pero llega con absoluto desconocimiento sobre el funcionamiento de esta institución europea, y entonces a partir de ahí pues se desenvuelve en una secuencia de situaciones muy simpáticas, pero que le van revelando un poquito las estructuras europeas y cómo funcionan los lobbies y cómo funcionan los mecanismos europeos, ¿no? A mí me ha gustado mucho, Ana, yo te lo he agradecido porque me parece que es una comedia ligera, pero también creo que dentro del humor tiene ese punto que te detalla un poquito que las cosas salen a veces un poco milagrosamente. Es una serie, es ficción y es una comedia, pero da la impresión de que tiene un poquito de realidad. Sí, yo tengo un problema, ¿eh? A mí me está gustando, pero no puedo dejar de ver en el protagonista a Errejón, Urtasun. No sé si te ha pasado lo mismo. Es que es clavado. Es igual, sí, la verdad igual. Que sí que es igual. Es verdad que no es asesor, pero...
Además de lo de Rejón, yo creo que tiene varias virtudes. Una que ha sido producida, creo que se emitió durante la pandemia y el cierre en marzo y en abril en Francia. Hizo que los índices de audiencia se dispararan y que otras plataformas, como aquí en España Filmin, se decidieran. Se ha grabado en varios idiomas, que eso también habla mucho del ecosistema en el que se mueve esta serie. Y luego tiene esa parte de humor que nos tiene que contar bien Urtasun si es real o no. O sea, para empezar, yo creo que lo que te cuenta es que es un lío tremendo trabajar en el Parlamento y que ahí hay asesores diferentes del mismo eurodiputado. No sé si tú nos lo puedes explicar eso, porque el propio Sami se pierde incluso físicamente dentro de la institución. Bueno, yo creo que esa parte está bien retratada, ¿no? Primero, el poder de la burocracia, ¿no? Yo creo que eso está muy bien retratado por encima de la propia voluntad de los diputados, ¿no? Bueno, eso pasa en todas las administraciones, pero en el Parlamento también, ¿no? Y eso creo que está bien retratado. Luego, efectivamente, hay una cosa que es muy real también, ¿no? Que es diputados que son incapaces de hacer su trabajo y simplemente hacen lo que les dicen los asesores o los propios burócratas, e incluso que llegan a presentar enmiendas de lobistas porque no tienen creatividad para hacer las suyas, ¿no? Yo creo que eso ocurre, pero incluso te diría que lo de los lobbies, que está bien retratado en la serie, es incluso hasta más cruel, ¿no? Porque en la serie parece que las enmiendas de los lobbies las presenta un poco por accidente, cuando los diputados que presentan enmiendas de los lobbies saben muy bien por qué las presentan, ¿eh? O sea que incluso en algunos puntos te diría que la realidad supera la propia comedia. Hay algunas secuencias en las que vemos a este asesor. Es asesor de un eurodiputado francés al que no se sabe muy bien qué partido pertenece, pero sí que intenta por todos los medios escaquearse de sus obligaciones parlamentarias. Que esto viene como revelado con mucha crudeza. ¿Os encontráis diputados? He visto algunos rankings que se elaboran de enmiendas presentadas y hay algunos eurodiputados que son muy vagos. Sí, a ver, el Parlamento Europeo, vamos a ver, también por defender un poco la institución, es un sitio donde la mayoría de parlamentarios son dedicados y trabajan mucho. Pero es verdad que tiene una parte de cementerio de elefantes en el que van a amparar ex que han sido algo en su vida y ya no son nada, el partido los coloca allí. Eso lamentablemente los partidos españoles lo han hecho mucho, de mandar a ex que ya no saben qué hacer con ellos y los mandan para allá. Y es verdad que la dinámica del Parlamento Europeo es extremadamente compleja, y determinados perfiles pues llegan allí y francamente no saben qué hacen, ¿no? Y eso ocurre, y eso con mucha crueldad yo creo que la serie lo retrata muy bien, ¿no? Entonces el pobre Sami tiene que hacer frente a un diputado, creo que de este estilo, que yo por lo que entiendo la serie lo ubican como un centrista, y lo que sí tengo que deciros es que la acreditación que lleva Sami colgada en el cuello es una acreditación del grupo ALDE, de los liberales, ¿eh? Entonces, sin mencionarlo, sí que ubican al diputado gráficamente en uno de los grupos del Parlamento Europeo. Es ALDE, son los liberales. Allí vemos, por ejemplo, hay algunas secuencias que he sacado los audios porque me gustaba. En Europa nada es lo que parece. Claro. ¿Follasteis? No. ¿De qué partido es? Demócratas de Suecia, creo. ¿Por qué no follasteis? Porque sigo en una habitación en un albergue juvenil y ella tenía a su madre en casa. Tampoco es tan importante. No sé, estuvimos hablando toda la noche. Es tan maja y es tan divertida. ¿Qué? Los demócratas de Suecia son nazis. No pueden ser nazis, porque actualmente los nazis ya no existen. Los nazis no son como... Los dados son los osos polares, aparecen y reaparecen. A ver, espera, son demócratas y de Suecia. Eso solo puede ser bueno. Ya. El principal problema es que aquí nada es lo que parece. ¿Qué? Por ejemplo, la Asociación de Defensa de los Océanos, de la que copiaste las enmiendas, es un lobby de grandes contaminadores que lanzan descargas eléctricas a los peces. Y los demócratas de Suecia, de la Europa de las Naciones y la Libertad, son nazis que odian Europa, las Naciones y la Libertad. Espera, tu grupo es Me hace gracia porque una de las cosas que cuenta también son las relaciones entre los asesores. Claro, es gente joven que llega a trabajar para algunos europarlamentarios y entonces se van conociendo y van haciendo sus pequeños grupos y entonces se van identificando, ¿no? Se van rastreando y se van conociendo. Pero en Europa nada es lo que parece. ¿Es así? ¿Tiene un poco de esto? Bueno, yo creo que esa parte que retrata humana de relación con la extrema derecha, eso es muy real, claro, porque al final tener en cuenta que la extrema derecha creció tantísimo que el grupo en el que está, en el Frente Nacional y compañía, es el cuarto de la Eurocámara ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, a nivel de asesores y de personal está lleno de gente que te encuentras en tu día a día
y que son militantes de la extrema derecha, ¿no? Y a pesar de que hay un cierto distanciamiento, porque la verdad ni en lo personal la mayoría de nosotros tenemos ningún tipo de relación con ellos, pero claro, por debajo, a nivel de asesores y tal, pues se deben dar situaciones como las que retrata la serie, ¿no? Que al final, bueno, Sammy se echa una novia de extrema derecha y está completamente enamorado y horrorizado a la vez de lo que le ha ocurrido, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las cosas muy divertidas de la serie, de cómo nos retrata a cada uno de los países, ¿no? Y es verdad que los españoles tenéis, Urtasun, presencia en concreto con el tema catalán. Y luego es muy divertido el tema elegido, esto del finning, que es una defensa que él tiene que hacer de cómo cortan las aletas a los tiburones. En fin, es un tema que tiene que ver a medio camino con la pesca y con los derechos de los animales, y la madre del asesor le dice, pero ¿de verdad? ¿Esto a quién le importa? Tú no hablas de los refugiados, no presentas cosas, que imagino que eso te pasa a ti muy a menudo, ¿no? Que hay todo tipo de propuestas y no todas son salvar seres humanos todo el rato, a pesar de que tú eres bastante combativo en ese tema. Sí, bueno, en los refugiados quizá no me ha ocurrido, pero sí me pasa muy a menudo que estoy trabajando, pues yo que sé, ahora mismo sobre el fondo de recuperación y no me alcanzan las horas, y he recibido algún mail diciéndome ¿cómo es posible que no has dicho nada sobre lo que acaba de ocurrir en el Rif con los activistas encarcelados por Marruecos? Y no, ¿para qué estás allí? Digo, bueno, ya me lo miraré si tengo tiempo, pero evidentemente no llego a todo, ¿no? Pero eso nos ocurre mucho, ¿no? Que te llaman, oye, ¿y esto que ha salido en el telediario? ¿No has hecho nada? Mamá, pues mi madre también me llama, estoy con 30.000 otras historias, ¿no? Eso nos ocurre bastante, claro, es normal, ¿no? Y esto está bien porque viene señalado como, en parte, la importancia de la opinión pública, pero también con esa contradicción, con esa dificultad. He estado reflexionando sobre el tema y me he dicho, ¿por qué los tiburones y no los delfines? Eso es racismo. No, a ver, espera, en política ese tema es peligroso. ¿Por qué? A ver, imagínate, lo sacáis a votación y el Parlamento lo rechaza. La gente se os va a echar encima, rollo, a nadie le importan los animales, ni. Caso opuesto, si lo sacáis, si lo aprueban, es aún peor, porque la gente dirá, joder, no tienen cosas más importantes que hacer que preocuparse por los putos tiburones. Tenemos una crisis migratoria y los tíos estos se dedican a eso solo. Que es un poco retratado de esa manera, pero que en cierta forma también es verdad. La opinión pública, la presión de la opinión pública. Claro, bueno, esto son anécdotas y no deja de ser una comedia y no deja de ser una sátira, pues llevando a la exageración muchas situaciones, ¿no? Pero se ve un poco el trabajo de diferentes estamentos de la institución europea. Bueno, creo que ha tenido tanto éxito la serie que están pensando en una segunda temporada, ¿no, Ana? Sí, estos capítulos que insistimos son cortitos y es una serie muy fácil de ver, muy rápida. Van a tener continuidad y lo que no sé es el enfoque que le van a dar ni a los personajes. No sé si Urtasun nos puede contar, porque he visto que algún compañero en prensa lo decía, que allí en la Eurocámara sí se decía, este puede ser esta persona o este otro puede ser. ¿Le ponéis cara? ¿Se ha comentado o no? Sí, yo a alguno le pongo cara. Desde luego el diputado puede ser muchos que tengo en mente, eso ya os lo puedo decir ahora. y también hay otros personajes que están muy bien caracterizados, ¿no? La crueldad del secretariado de la Comisión de Pesca, que encarna Ingeborg y el otro personaje que no recuerdo cómo se llama. Bueno, el secretariado desde luego es una maquinaria muy fría y burocrática que puede hacértelas pasar muy mal, ¿no? Con lo cual, sí ubicas bastante. Esos roles están, la verdad, bien definidos. Yo estoy convencido que esa serie ha tenido asesoramiento interno, sin duda. Es decir, allí ha habido gente que ha asesorado a los guionistas en situaciones que son reales porque están bien retratadas algunas de ellas. Sí. Y además es la primera vez que vemos desde dentro del Parlamento Europeo, cosa que todos los artículos destacan, que hemos visto millones de veces la Casa Blanca por dentro, Downing Street, bueno, en The Crown hemos visto cómo funciona también la monarquía británica. Veremos si en España vemos algo así alguna vez, pero es la primera vez que vemos a la propia institución. Me da la sensación de que se ha grabado incluso allí, ¿no? Porque yo reconozco los pasillos o están perfectamente copiados. Pues fíjate que no creo que todo sea el Parlamento. Una parte sí, por ejemplo, salen un par de cafeterías y restaurantes que sí son reales. Un restaurante en Estrasburgo, eso está filmado ahí dentro desde luego, y algún pasillo puede ser real, pero creo que algunos otros son escenarios reproducidos que, aunque no sean reales, están muy bien hechos, porque la atmósfera, por ejemplo, del despacho del diputado y de Sammy es perfectamente clavado a lo que es un despacho de un parlamentario.
Mira, decía en el Confidencial, chiflados, burócratas, vagos, ¿cómo reírse de la Unión Europea sin dejar de quererla? Porque es verdad, una de las cosas que también revela esta serie es que, a pesar de la forma en la que convierte en sátira la actuación de un joven asesor que tiene que a toda prisa conocer el funcionamiento y los mecanismos internos de la Unión Europea, pero también de la importancia de los matices, de lo complejo que es todo en política internacional donde los equilibrios son tan delicados. No, ¿qué es esto? La política europea de pesca es heredera del derecho del mar, del jus cogens de Grocio, de la jurisprudencia del Tribunal del Almirantazgo. Se apoya en un equilibrio fino, minucioso, construido a lo largo de décadas de elaboración jurídica. Es un tesoro de la civilización, sobre el que usted ha venido a poner sus torpes e imprudentes manos de adolescente e insensato. Lo siento, yo... En respuesta a su enmienda sobre el finning, los españoles han reabierto todos los litigios del ámbito de la pesca desde el Tratado de Versalles de 1783. Resultado: 1.492 enmiendas. ¿Y esto es lo que tengo que conseguir que negocien? La reunión de negociación se celebrará mañana por la mañana. Entonces es maravilloso porque él, arrastrado por un lobista, introduce una enmienda para que se prohíba cortarle las aletas a los tiburones, cosa que enfada a los pescadores españoles porque es una práctica pesquera que da mucho dinero a la industria pesquera española. Esto es lo que cuentan en la serie, pero eso le obliga a repensar y le colocan 1000 enmiendas sobre la mesa de todos los litigios pendientes en materia del mar que tiene este país en los tribunales internacionales. Pero es maravilloso porque en cierta forma retrata también, aunque sea en forma de comedia, pero retrata también lo delicado que es todo, ¿no? Los delicados equilibrios que hay, que es lo que hace que muchos euroescépticos digan: es que no hacen nada, son unos burócratas. No, es que hacer es muy complejo. Bueno, totalmente. A ver, en esa escena que acabas de pasar, llega el miembro del Secretariado de Pesca con un tocho de papeles, los que lo habréis visto lo tendréis en la cabeza, para decirle todo lo que tiene que estudiar para hacer las enmiendas en ese dossier, ¿no? Y la verdad que eso es bastante real, la verdad, porque una de las cosas que te obliga el Parlamento Europeo es a estudiar muchísimo y a empollarte reglamentos, directivas, tratados internacionales si quieres hacer bien tu trabajo. Claro, si quieres introducir 4 enmiendas de un lobista, no. Pero si lo quieres hacer bien, es verdad. Y es verdad que, como decías tú, Fernando, de alguna forma lo que retrata es que la Unión Europea es un edificio minuciosamente construido, jurídicamente construido desde hace muchísimos años, que es frágil, pero que a la vez es fruto del esfuerzo de mucha gente, ¿no? Y eso, en la explicación de cómo se trabajan las leyes, creo que está bien explicado de alguna manera, ¿no? Deseando ver la segunda parte, no sé si llamarán a Urtasun para algún cameo, ¿no? Que ya nos ha dicho que, exacto, los asesores. Y solamente me queda una pregunta que hacerle. ¿Cuántos asesores tiene cada parlamentario? Porque, claro, él es el asesor de este eurodiputado francés, pero a la vez tiene a su alrededor varios que dan la sensación de que trabajan en el mismo grupo. En el Parlamento Europeo hay mucho personal, estamos muy apoyados, ¿eh? Yo personalmente tengo 3 asesores en mi oficina aquí en Bruselas, y después están los asesores del grupo, que es Maurice, está retratado por Maurice, que es de una crueldad impresionante en la serie, que también trabajan. La razón por la cual hay mucho personal es porque nosotros colegislamos con el Consejo. Básicamente el Consejo son las administraciones de los Estados miembros que tienen una capacidad inmensa de poder desarrollar leyes y para poder legislar en igualdad de condiciones, pues el Parlamento tiene muchísimo personal para trabajar todas esas leyes. No estamos muy acompañados y aún así os tengo que decir que no alcanzamos a poder legislar en las mismas condiciones que el Consejo, porque evidentemente los países y los ministerios tienen infinitos más medios que nosotros. Pero es verdad, comparado con otros parlamentos tenemos mucho personal. Bueno, pues es Parlament, es una serie de televisión, hay 10 episodios en esta primera temporada, aunque ya se ha anunciado que habrá una segunda temporada, una coproducción entre Francia, Bélgica y Alemania que retrata la vida interna del Parlamento en tono de comedia, pero es entretenida, es amable y se deja ver y además te enseña un poquito cómo funciona la institución por dentro, más allá de que, bueno, que haya mucho humor y que esté colocado todo en forma de sátira, como decíamos. Ernest Urtasun, gracias de corazón. Nada, gracias a vosotros como siempre.
Y Ana Pastor, te agradezco mucho la recomendación, la verdad. Venga, a ver si acierto la siguiente semana. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hemos pasado de 30 monedas a Parlament, no está mal. Eso sí, vamos hacia el camino del optimismo. Vamos entendiendo el mensaje. Cuídate. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Peggy 18. ¡Buenos días, Night City! La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Haywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Bueno, Cyberpunk, por fin. Llevaba casi 20 años esperando este juego. Y digo 20 años porque cuando lo empezaron a desarrollar, que fue hace 8, en 2012, yo ya llevaba unos cuantos jugando al juego de rol de mesa. Porque sí, Cyberpunk 2020, que no 2077, es el juego de rol de Mike Pondsmith en el que se basa este pedazo de hit videojueguil. Y bueno, ¿qué os voy a contar de la ambientación? Blade Runner, Johnny Mnemonic y bueno, las novelas, por supuesto. Neuromante de William Gibson. Futuro distópico, corporativo, de democracia nada. Y un par de máximas. La primera es high tech, low life. Y la otra es la actitud por encima de la sustancia. La noticia del mes, no que ya del mes, del año, es que por fin sale Cyberpunk 2077, que es un juego que algunos llevan esperando ya 7 años. Primero porque son los de The Witcher 3, que fue en su día ya un juego del año, y segundo porque yo creo que a todos nos mola el tema del Cyberpunk. A todos, aparte ciencia ficción, tiene unos gráficos de la Virgen y la experiencia con los otros juegos del estudio, que es polaco, es de CD Projekt Red, es muy buena, así que los jugones estamos que no nos podemos esperar a poner las manos en el juego. Buenos días, cafetera. Quiero mandar este audio a modo de reflexión por un tema que ha ocurrido con Cyberpunk 2077. Ha salido con una serie de fallos de programación, los cuales ha señalado parte de la comunidad criticando a los desarrolladores, en el sentido de que con tanto retraso del juego lo lógico es que se hubiesen subsanado. Bien, mi reflexión viene en 2 puntos. Lo primero, todos los videojuegos que han salido en los últimos años han tenido fallos de programación y han salido actualizaciones a posteriori para arreglarlo. Y la segunda es que cuando compramos un videojuego no entramos realmente a valorar en el sacrificio y el trabajo que hay detrás, en las horas que han tenido que perder los trabajadores para su realización, el tiempo de descanso y de conciliación familiar que ha habido, ni de las decisiones empresariales. Ni siquiera vemos el tiempo que hay en las oficinas de los medios de comunicación que hacen los análisis de estos productos. Vivimos en una sociedad en la que lo queremos todo perfecto en el momento en el que lo queramos y que cumplan nuestras expectativas, y eso no puede ser. Igual al final es una decepción, o igual no, y saldrán críticas porque ya el juego ha tenido su aura de noticias constantemente estos últimos 7 años de todo tipo y toda clase de campañas, pero yo creo que lo vamos a disfrutar como enanos, ahí en el futuro, controlado por corporaciones, en una ciudad nocturna y en decadencia y muy vistosa, así que nada, a ver cuándo le echamos las manos. Os habla vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. Bueno, pues en efecto tenemos que hablar de uno de los lanzamientos del año, Cyberpunk 2077, si queremos hacer un espacio sobre videojuegos. Es verdad que era un esperadísimo lanzamiento y lo vamos a hacer con todo un experto, con Alejandro Pascual. Alejandro Pascual, muy buenos días.
Muy buenas, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Pues no sabes cómo te agradezco además que hayas aceptado charlar un rato con nosotros, porque te he atropellado, pero es que la verdad, el artículo que has firmado sobre Cyberpunk, el análisis, primero me pareció muy profundo, nos lo recomendaron los oyentes, pero es que además ha tenido una viralidad extraordinaria, había mucha gente comentándolo, porque has evaluado un videojuego que era tan esperado, Cyberpunk, era esperadísimo, ¿no? Sí, era de los más esperados porque se anunció, si no recuerdo mal, por 2012, y esto es un poco también entronca con la cultura del hype en la que vivimos, ¿no? Que todas aquellas obras que llaman muchísimo la atención y que se van retrasando también a lo largo del año, pues terminan generando una idea un poco en nuestras cabezas y luego le toca al juego cumplir las expectativas o llegar al menos a ofrecer algo que intente igualar lo que la gente esperaba, ¿no? Lo que la gente idealizó. Y yo creo que eso es un tema que es complicado, ¿no? Porque es imposible, yo creo, siempre cumplir ese ideal que tenemos, pero la verdad es que Cyberpunk se acerca bastante. Creo que es un juego que al final habla de muchas cosas que incluso en una sociedad retrofuturista como es esta de Cyberpunk 2077, en el fondo entronca con muchas de las cosas que están ocurriendo a día de hoy en nuestro mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, que sepas que ayer, como ya el calendario se estaba agotando y las horas pasaban, me hice socio de Stadia para poder tener acceso al videojuego nada más salir y jugar a distancia. Yo no había jugado nunca en streaming, nunca había comprobado cómo funcionaba esta tecnología, que me sorprendió bastante positivamente. Pero he tenido la oportunidad de trastear un poquito en este universo que se parece mucho al de Blade Runner. Y lo que me gustó de tu crónica, de tu crítica, es que hacías una lectura muy amplia, ¿no? Ibas desde lo positivo hasta lo negativo. La atmósfera te mete de lleno, decías, en este universo del Cyberpunk y te mete de lleno también en esta atmósfera de la Night City, ¿no? Sí. Es que fíjate que es curioso porque Cyberpunk 2077 está basado en un juego de rol de los 80 llamado Cyberpunk 2020, con lo cual es ese universo, como dices tú, tipo Blade Runner, retrofuturista, ¿no? Que a lo mejor no es lo que normalmente la ficción de anticipación, la ciencia ficción moderna suele hacer, ¿no? Que suele hacer como mundos más derivados de lo que es nuestra época actual, pero sin embargo, cuando tú estás jugando y ves toda esta gente con ciberimplantes, con colores muy chillones, que se plastifican la cara, que se ponen ojos de todos los colores, sí que hay algo que yo creo que se relaciona mucho con nuestra era moderna, ¿no? El propio juego habla de un concepto que a mí me gustó muchísimo, que le llama estilo sobre sustancia, ¿no? Es un poco la dirección que han querido llevar a nivel visual y que quiere decir que la sociedad de este mundo valora más el aspectismo, ¿no? La manera en la que nos presentamos al mundo que lo que hay debajo, ¿no? Que la profundidad que tenemos debajo. Por eso todo chilla con luces de neón, con colores increíbles y todo el mundo parece intentar llamar la atención. Porque creo que el juego establece aquí unos mensajes muy interesantes sobre cómo, ante la posibilidad que tenemos a día de hoy como sociedad moderna, de expresarnos al mundo, porque todos podemos hacerlo, ¿no? Por podcast, por Twitter, por todo tipo de redes sociales. Todos tenemos la oportunidad de chillar al mundo que existimos, ¿no? Y esto es un poco lo que hace Cyberpunk. Lo que pasa es que Night City nos presenta un futuro en el que eso se ha depravado, ¿no? Y de tanto gritar y de tanto intentar decir que estamos vivos, no importa después el significado que haya detrás de ese grito, ¿no? Entonces se queda como un grito ahogado. Y por ello, creo que Cyberpunk, por ejemplo, más allá que lo que suele hacer mucha ficción moderna, ¿no? De tener un villano súper carismático, creo que el villano principal de este juego es la propia ciudad, porque es como un buen villano. Es un villano atractivo, un villano que tiene carisma, ¿no? Que consigue que quieras conocerlo, que consigue cautivarte, pero en el fondo es el peor de los villanos, ¿no? El propio juego dice que esta ciudad te mastica y luego te escupe. Y todo eso, el juego lo consigue prácticamente sin decir una sola palabra, solo mirando a tu alrededor. ¿En qué género englobamos? Porque yo, las horas que he jugado, que ha sido ayer por la mañana, después a mediodía, es un juego que es violento, es un juego de acción, pero sí, también te mete en esa estructura que es una estructura casi cinematográfica, porque tiene su propio guión y van sucediendo historias que están perfectamente concertadas y te va llevando de una situación a otra, ¿no? Pero esto, ¿cómo se clasifica?
Pues se le clasifica normalmente como RPG porque es un juego de rol, ¿no? En el que tú estableces un poco el rol de tu personaje y decides un poco hacia qué tipo de persona quieres ser en esta ciudad, ¿no? Esa es la gran experimentación del género, que te ponen un escenario. Yo he tenido esta impresión del juego, ¿no? En base también al personaje que he querido ser, pero otra persona a lo mejor puede tener incluso otra perspectiva distinta. Incluso tienes orígenes de personaje en el que puedes ser un tío de las Badlands, que es todo lo que rodea alrededor de la ciudad, gente que no quiere saber un poco nada de esta ciudad de depravación, o puede ser un corpo que es exactamente lo contrario, ¿no? La gente que abraza el ultracorporativismo con el que se rige el gobierno de esta ciudad, ¿no? Entonces, estos orígenes y esta forma de decidir, de tomar decisiones, van a llevarte por toda la aventura dentro de lo que son mecánicas propias de un juego de rol en el que tienes estadísticas, pues ya sabes, no a lo mejor de fuerza, defensa, que son muy básicas, pero sí en plan qué tipo de persona quieres ser para afrontar esta acción. ¿Quieres ser más hacker? ¿Quieres ser más sigiloso? ¿Quieres usar los implantes? ¿Quieres usar armas de fuego? Todo este tipo de cosas. Y aunque sí que es verdad que tiene un aspecto muy cinematográfico, como comentas, pero creo que hace una cosa muy bien, que es utilizar el lenguaje del videojuego, de manera que si es un juego en primera persona, la cámara siempre seas tú. Casi nunca la saca fuera de ti para utilizar una perspectiva cinematográfica de un tiro de cámara de plano contra plano, por ejemplo, o alguna cosa así, ¿no? Siempre quiere que la visión esté dentro de tu cabeza en primera persona. Es verdad, sí, esto me ha llamado la atención. No solo has lanzado elogios, has hecho alguna crítica también muy interesante, porque decías, Cyberpunk es un animal muy difícil de domar, sencillamente quiere serlo todo. Eso es. Sí, creo que esa es una de las frases que mejor lo definen para mí, porque CD Projekt es un estudio polaco que es muy ambicioso, del que se esperaba mucho de él, porque todos los que lo fuimos conociendo gracias a la saga de Witcher, que es muy famosa y que ahora tiene también su serie en Netflix y tal, The Witcher 3 nos encandiló a un nivel demencial. Bueno, yo además, que ya me había leído las novelas de Sapkowski, mucho más, ¿no? Entonces, había grandes expectativas, que es un poco lo que comentaba al principio, sobre Cyberpunk 2077. Y creo que la propia CD Projekt se ha tomado muy en serio esas expectativas e ha intentado ser lo mejor en todo. Y a día de hoy, aunque los videojuegos, tú me comentabas antes que te has adentrado ahora en los videojuegos y estás flipando, pero aún así los videojuegos no han tocado todavía techo. ¿Sabes? Todavía hay mucha logística a la hora de gestionar un estudio y de cosas que no se pueden hacer porque es demasiado grande, ¿no? CD Projekt ha intentado abarcar tanto que hay cosas que se le han escurrido entre los dedos, yo creo. Y aparte de eso son, pues, mecánicas propias del RPG que no son tan profundas, tiran un poco a ser demasiado clásicas. Tiene una estructura de juego que intenta valorar la forma de la libertad a la hora de afrontar los niveles, ¿no? Pero luego se nota que han tenido que reducir muchas de esas posibilidades que incluso se habían visto en demostraciones anteriores a lo largo de los años, porque sencillamente el juego no cerraban, porque no podían aguantar más retrasos, ¿no? Y esto también, por ejemplo, se nota en muchos aspectos de bugs y tal, con los que el juego ha salido, incluso ya estamos en día de lanzamiento y se están viendo, ¿no? Que rompen incluso un poquito de toda esta inmersión tan fabulosa de la que estoy hablando, cuando a veces un personaje pues tiene la animación rota o queda un objeto suspendido en el aire y le puede pasar un poquito de factura a ese factor inmersión, ¿no? Claro, tiene algunos errores, decías. Probablemente lo ideal hubiera sido que se hubiera retrasado alguna que otra vez más. Lo que pasa es que esto habría enloquecido también a los seguidores que lo estaban esperando. Un caos de fans y de incluso a nivel de bolsa, ¿eh? O sea, habría sido demencial otro retraso. No sé si tienes datos sobre costes, gastos, tiempo. He visto que había un cierto debate también sobre el crunch, la manera en la que habían estirado también los horarios de los trabajadores, y esto hay una cierta polémica dentro de la industria, ¿no? Muchísima. Creo que es uno de los temas más candentes. Yo, evidentemente, como crítico, a veces tengo que, aunque lo mencione y es algo que me duele verlo, luego tengo que criticar la obra en sí misma, ¿no? Más allá de lo que haya sudado la gente, eso es una cosa de abstracción, un ejercicio de abstracción muy complicado. Sí, pero es interesante porque este mismo debate se ha dado aquí. Yo decía también, bueno, tenemos por una parte el análisis de lo que es el producto como producto cultural, de entretenimiento, como producto, digamos, artístico incluso, y luego está la otra parte, la parte laboral o lo que implique en el mercado, pero como contenido tiene tanto que contar, tiene tanto que desarrollar, que es verdad que, claro, es difícil centrar la atención o ampliarla en todos los campos, ¿no? Sí, eso es lo que te decía, que
que incluso otras obras como The Last of Us 2 también han tenido su crunch, Red Dead Redemption 2 también han tenido su crunch, y por un lado yo creo que eso es algo que hay que señalar, hay que preocuparse por ello y hay que intentar encontrar soluciones logísticas para que la gente no trabaje más de sus jornadas laborales y evidentemente todas las horas sean remuneradas. Y luego aparte pues es esa obra que queda también para la posteridad y que nos va a hacer reflexionar más allá de gente que ni siquiera sepa, que no tienen por qué saber. Tú cuando ves una película o juegas un videojuego no tienes por qué saber cómo ha ido detrás la cosa, ¿no? Y esos son dos aspectos de la crítica. Uno se trata quizá más desde el punto de vista de la actualidad y otro más pues desde la propia crítica en sí, que hay que tener en cuenta y que todavía seguimos luchando y debatiendo, ¿no?, sobre hasta qué punto uno influye en el otro. Pero en todo caso es un producto comercial que maneja unas expectativas gigantes. Yo no sé cómo habrá sido la preorden, la reserva, pero yo mismo lo compré unas horas antes y yo no estoy dentro de lleno como muchísima gente que son gamers y que son early adopters y que están muy pendientes. Así que pues si no me equivoco, 8 millones de pre-reservas ha tenido. Fíjate, 8 millones de pre-reservas, ¿no? Porque de los costes se sabe algo, ¿no? No, porque es muy difícil. Al final, a los años, con años vista, sí que se suelen decir muchas veces los presupuestos, pero lamentablemente la industria de los videojuegos es muy tímida o muy cobarde a la hora de dar presupuestos, a diferencia de, por ejemplo, del cine, que puedes ver todos los budgets publicados y tal, y es muy, muy tímida a la hora de dar ventas, presupuestos, ganancias netas. Todavía nos queda mucho camino de recorrer ahí. Bueno, lo mejor del juego, ¿qué te ha parecido? Sin duda, yo creo que la ambientación, todo lo que tiene que ver con la ciudad en sí, con esos mensajes que te transmite, con lo que en el fondo tiene que ser una buena ciencia ficción, ¿no? Las historias, los personajes, la manera de tratar todo ello, es lo que la gente, yo creo que es la razón correcta, ¿no? Que el juego te plantea las preguntas adecuadas y tú eres capaz de sacar tus propias conclusiones. Y eso creo que es lo que tiene que hacer toda buena ficción de anticipación, y lo hace también Cyberpunk 2077. Y lo que podrían mejorar, dices, han intentado abarcar quizá demasiado, lo mejor, las expectativas muy altas. Las expectativas muy altas y sobre todo también, pues como jugadores que somos también, y esto es un videojuego, todo lo que tiene que ver con mecánicas de RPG que son relativamente sencillas, diseño de niveles, cosillas así que podrían haber hecho más ambicioso, mejor juego disfrutable en cada nivel, ¿no? Y que ya habíamos visto, a lo mejor arrastrando todos esos retrasos, pues ha quedado un diseño un poco anticuado, ¿no? A lo largo de los años hemos visto juegos que ya habían superado eso porque no se habían retrasado tanto. Bueno, un estreno en todo caso esperadísimo, y yo, Alejandro Pascual, te agradezco de verdad de corazón. Podéis ver este análisis en 3djuegos.com y los textos de Alejandro Pascual, que hace estas críticas tan interesantes. Alejandro, gracias de corazón. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy disponible para cuando quieras. Buenos días, cafetera. Soy Jorge Peral. Los servicios de suscripción han evolucionado mucho en los últimos años y la oferta, la verdad es que cada vez es más amplia. Siguiendo un poquito el modelo de Netflix o de este tipo de servicios, muchas compañías de videojuegos están lanzando sus propios sistemas de juego bajo demanda. Vamos a comentar algunos de los más conocidos, simplemente pues por si os es de utilidad, si queréis meteros en este tema. El más conocido actualmente es el Xbox Game Pass. Consiste en una suscripción de 13 euros al mes que te permite pues descargar todos los juegos de este catálogo, tanto en PC como en Xbox. Y además de esto, incluye un servicio extra que es el xCloud, que básicamente es la posibilidad de jugar en streaming, desde cualquier dispositivo, incluso desde un teléfono móvil. La competencia de este sistema sería el PS Now, que es el servicio de PlayStation. Es un poquito más reducido en cuanto a catálogo, y contiene algunos exclusivos de PlayStation, pero no todos. Luego tenemos Stadia, que es el sistema de Google, un sistema que prometía mucho cuando se anunció, pero que de momento pues no termina de despegar, está en ello, tiene un catálogo reducido, y la diferencia de este sistema es que nos permite comprar directamente los videojuegos en esta plataforma, jugarlos en cualquier dispositivo, pero además, si pagamos una suscripción, pues podemos acceder a un pequeño catálogo con varios de esos videojuegos, aunque como digo, de momento un poquito reducido. Hay muchos más servicios de otras compañías, estos son los 3 más famosos, pero fijaos cómo está la cosa que incluso Amazon ha lanzado su propio servicio llamado Luna, que de momento solo está disponible en Estados Unidos. Posiblemente el futuro de los videojuegos va un poquito por este camino.
jugar en cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y a un precio bajo. Aunque todavía está por ver cómo lo recibimos, cómo lo recibe el público. Así que nada, cafetera, nos vemos. Hasta otra. La Cafetera presenta Viernes de Cuento. Viernes de cuento, viernes de relato, con los relatos de Ainhoa Goñi, ya sabéis que se inspira en historias reales, muchas de ellas de los propios oyentes de La Cafetera, algunos de gente cercana, círculos próximos a La Cafetera, y los convierte en relatos muy inspiradores que después nos traslada aquí como un pequeño regalo cada viernes. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. Yo sé que este relato tenías especialmente ganas, que este relato te apetecía especialmente. Sí, porque además, ya sabéis que hay un grupo que me gusta mucho, del que hablo todo el tiempo, y una de esas personas de este grupo pues me contó un día una historia, así hablando de cosas del pasado, y me quedé con las ganas de escribir su historia. La verdad es que me puse, como estamos ahora además con lo de escribir relatos de oyentes, porque es muy oyente esta persona, muy, muy, muy oyente del programa. Así que lo escribí, se lo mandé y aquí está. El grupo es La Moda, él es el guitarrista de La Moda, Nacho Moore. Muy buenos días. Nacho Moore. Buenas, ¿qué tal? Bueno, encantado de saludaros. Qué gusto, qué deuda además tan larga teníamos contraída contigo, porque yo sabía de tu existencia, pero tú después has tenido una relación estrecha con Ainhoa, con María.es, pero decía, La Moda, qué exitazo estáis teniendo. Además te pillamos ahora en plena promoción, te hemos asaltado. Es verdad que queríamos charlar un poquito con tu relato, con esta creación de Ainhoa, pero te pillamos en plena promoción, estás atareadísimo. ¿Qué tal va la cosa? Pues sí, muy contentos, la verdad, porque después de 2 años trabajando en el disco, ahora estamos presentándolo y pues con mucha ilusión de que la gente escuche las canciones y felices, porque es mucho trabajo para llegar hasta aquí. Somos un grupo autoproducido y autoeditado y todo, independiente, y pues eso lleva mucho curro, pero muy contentos de que la gente se haga eco del disco, o sea que felices de poder hacer esto. Ninguna ola. Nacho Moore es un guitarrista, Ninguna ola es como se llama, es el título del nuevo disco. Y Nacho Moore es un guitarrista, tiene una larga trayectoria, es un tipo joven, pero lleva tocando desde los 15 años, Además, fuiste elegido por Cómplices. Sí, ese fue el primer grupo, mi primer trabajo profesional, ¿no? Fuera de mis grupos de rock en mi pueblo, fue como guitarrista de Cómplices, cuando era menor de edad todavía y ya estaba de gira con ellos por ahí, sí. O sea, que te has pasado de gira desde los 16 años, has conocido la música, el rock desde dentro, desde súper jovencito. Sí, la verdad es que ha sido como, un regalo. Mi vida siempre lo he dicho, que es un poco... A veces miro atrás y alucino con las cosas que han pasado, pero sí, llevo desde los 15, 16 años pues de gira básicamente. De hecho, este es como el año más raro con todo lo que ha pasado, porque creo que no he estado tanto tiempo sin viajar y sin salir de gira desde los 15 años, desde que empecé a trabajar. Pero has estado haciendo otras cosas, porque esta temporada que los conciertos han parado con todos estos cambios y que muchos compañeros, además de profesión, han sufrido las consecuencias directamente, tú has abierto otro mundo y has estado produciendo, ¿no? Te has centrado en otros proyectos también más personales. Sí, yo tengo la suerte, como bien dices, que es verdad que ahora la situación está muy complicada para nuestros compañeros, sobre todo los técnicos de sonido, técnicos de luces, la gente de las salas. Está en una situación muy crítica y hay bastantes movilizaciones con lo de alerta roja y eso que alguna vez lo habéis hablado en el programa también. Pero sí, yo tengo la suerte de tener mi estudio de grabación y de hacer muchas producciones también para otros artistas, otros grupos, y la verdad es que no me falta trabajo y me encanta también hacer discos, igual que girar, o sea que estoy feliz porque además últimamente es como que estoy trabajando mucho y me llama gente de mucho tipo diferente para hacer las producciones de sus discos, o sea que feliz. Que sepas que tienes muchos fans entre los oyentes de La Cafetera. Alberto Salesa, el otro día cuando le dije que ibas a estar en el programa, nuestro enfermero Salesa del Maestrazgo, que es enfermero en los pueblecitos del Maestrazgo, me decía, ¿cómo que me estás diciendo La Moda, Nacho Moore? O sea, no te puedes imaginar cómo le sigo con mi chica desde hace años y le seguimos con muchísimo interés, nos gusta muchísimo su música. Tienes un montón de fans entre los oyentes, que lo sepas. Pues es un honor, yo soy fan del programa, o sea que una maravilla que les guste
a los compañeros, yo los consigo, vamos, a toda la resistencia de la cafetera son mis compañeros también, o sea, qué maravilla, que si les gusta la música que hacemos nosotros, pues feliz, sí, joder, tenemos mucha gente que nos sigue y es un gusto, porque es como, bueno, gente con la que sentimos algo como una cercanía muy especial. Hay algo que me recuerda también un poco a lo que se crea en la cafetera y los oyentes de la cafetera. Creo que nosotros con nuestro público también tenemos algo así, como que pertenecemos a una misma cosa. No sé, veo bastantes similitudes, la verdad, por eso también creo que me enganché yo a la cafetera. Qué guay. Lo único que echo de menos es que estemos en esta pandemia que nos ha arrastrado así a ese medio confinamiento y no podamos hacer una jam session nocturna de chimenea y vinito, porque me tienes que dar consejos para tocar la guitarra, Mur. Porque hay cosas que no sirven para nada. Sí, ya lo haremos cuando se pueda. Sí, total. A mí me gustaría que nos contase un poquito el nuevo disco, qué es lo que tiene nuevo, porque tiene un montón de cambios, ¿no? Hay muchas novedades, también hace 2 años, como dices, que lo estáis preparando. Que nos cuentes un poco, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues sí, es el 4º disco del grupo y sí que hay un poco de cambio. Además hemos trabajado este disco con la producción de Raúl Refri, que fue el productor de Silvia Pérez Cruz, de Rosalía, del Niño de Elche, de mucha gente que nos interesa mucho a nosotros, y es verdad que nos ha ayudado a dar una visión, pues bueno, un paso adelante, de intentar tocar menos todos, buscar la emoción de otra manera, no tocando no solo a través de la energía, sino de la crudeza, los textos, de dar más espacio. Y creo que es muy interesante y estoy muy orgulloso de este disco. Lo hemos grabado en Lisboa, de hecho nos pilló, bueno, tú lo sabes, Ainhoa, que hablábamos, sí. Nos pilló esto grabando en Lisboa, que nos tuvimos que volver, de hecho nos quedaban 3 días, una canción por grabar y nos tuvimos que volver a casa porque fue cuando estalló toda la pandemia. Esto ha alterado la vida de la música, claro, todos los conciertos, todo eso durante meses os ha tenido completamente paralizados, ¿no? Total, sí, nosotros, lo estaba hablando el otro día, creo que el último concierto que di yo fue con Quique González, que he estado haciendo algunos conciertos en la gira pasada, y fue el último concierto y fue en febrero, o sea, es que es una locura. Y con el grupo, el último concierto que dimos fue además el concierto más grande de nuestra vida, que fue en el WeThink, en el Palacio de Deportes de Madrid, en noviembre, y desde entonces no hemos vuelto a tocar, y pues eso, nuestros compañeros, nuestros técnicos, es una situación porque eso complicada es para todo el sector. Claro, para el sector es desastroso, hay un montón de gente que vive prácticamente de los conciertos, ¿no? Totalmente, todos los técnicos, pues eso, las promotoras, hasta la gente, yo que sé, que alquila equipo, es mucha gente y muchas familias que lo están pasando muy mal, la verdad. Bueno, nos gusta mucho hablar contigo, Nacho, nos gusta mucho además que el relato también esté fundado en tu propia vida, en tu propia historia, porque ponos un poco el marco, Ainhoa, ¿qué es exactamente lo que transmitías? Pues es la historia que tiene Nacho con su abuelo, ¿no? Voy relatando un poco su amor a la música, porque es verdad que Nacho es una persona que hablar con él es hablar de música. No a lo mejor de grupos concretos o canciones concretas, pero es verdad que cada palabra o cada frase que transmite es como su conexión con la música está por todas partes. Y he creado un relato que le une a su abuelo, ¿no? Que sale como de los orígenes familiares, digamos, y de su amor a la música, y también conecta con lo que le habrá pasado a más de un músico, ¿no? Que es que en los orígenes al principio te cuesta un poco que te comprendan en la familia que te quieres dedicar a eso, o que vean que vas en serio, ¿no? Y bueno, y también eso conectado con el amor a los abuelos, que además estos meses lo hemos visto tanto, y a ellos les une en este caso la música, ¿no? Y tiene una historia, la verdad es que muy chula su abuelo. Nacho Mur es música, Ainhoa Goñi es música. Gracias, Ainhoa, por este relato. Gracias, Nacho, de corazón, por tu generosidad y por tu música y por estar allí. Y gracias a vosotros. Espero que tengamos la oportunidad pronto de vernos aquí en el estudio, que te traigas la guitarra o que te cojas la guitarra de aquí y me alecciones. Pero que en todo caso que tú vengas un día, eso espero. Cuenta con ello, que acepto la oferta y te lo recordaré cuando se pueda hacer. Bueno, pues es Nacho Mur en la voz de Nacho Mur. Él ya no estaba.
La vida te da y te quita cosas. Y a mí me lo dio poco a poco, pero me lo quitó en un instante. Aportó tanto con sus sueños a mis ilusiones, con su pasado a mi presente, que no me importó el dolor de perderle, porque me entregué a cada lágrima como si fuese la primera y me envolví en cada recuerdo de nuestra vida juntos. Me quedaban sus recuerdos y poco más, porque él nunca había sido de acumular. Había pasado sus días regalando cualquier objeto suyo al de al lado, así que poco había dejado atrás. Yo quería pasar mi tarde revisando sus cosas, oliendo sus chaquetas, mirando sus fotos, pero no había casi nada material de él. Subí a su habitación y miré por primera vez aquella estancia en la que ya no estaba. Era extraña sin que llenara ese espacio. Me senté en la cama. Su habitación olía a él. Olía a mis recuerdos, al tabaco que fumaba a escondidas y a la loción de afeitar que él pensaba que lo tapaba todo. Siempre quise tener sus instrumentos, pero nunca se lo dije. No se lo dije porque no quería ir en contra de su generosa forma de ver el mundo, pero yo los quería. Mis primeros recuerdos están unidos a esa guitarra y a ese saxo que tan loco le volvían. Están unidos a aquellas notas que subían por el hueco de la escalera y que yo oía a escondidas mientras fingía que hacía los deberes. Mis tardes están enlazadas a sonidos perfectos y mis noches paseaban por improvisaciones inacabadas. Su música sonaba a dejarse llevar, a ser otro, a soñar. Por eso quería sus instrumentos, porque lograban sacarle por un instante lo que él nunca pudo ser. Pero él le dio el saxo a Mateo, el último alumno que tuvo, a su aprendiz imperfecto, como él le llamaba. Dijo que un profesor se debe a sus alumnos, que un profesor sin nadie al que enseñar no es profesor. Y él, Mateo, le dio vida durante años. Le recordó lo que sabía y lo que podía enseñar. De su guitarra nunca supe nada más. Abrí esa pequeña caja que había con sus cosas. Allí estaban las partituras de mi abuelo, llenas de líneas y de notas. Allí estaban los papeles con los que reinterpretaba la música, las líneas que leía para olvidarlas un segundo después e inventar una nueva melodía. Allí estaba el futuro con el que soñaba, el que nunca alcanzó. Y estaba también su chaqueta de cuero marrón con la que jugaba a ser un Don Juan los domingos por la tarde. Empecé una ceremonia, un ritual dirigido a curar heridas. Saqué uno a uno cada uno de los objetos y pasé mis dedos por esos conjuntos de 5 líneas horizontales, paralelas, equidistantes, perfectas en las que se podía improvisar la magia. Porque él soñó con tocar magia, soñó con escenarios llenos, con musas invisibles, con cumplir un deseo. Y aunque nunca tocó el cielo, hizo esa suave y discreta magia en una orquesta de pueblo. Allí tocaban boleros y pasodobles para el que quisiera bailar. Y al final de la noche, cuando solo los locos y los borrachos seguían bailando, cuando sus compañeros iban dejando las tablas y empezaban a recoger, él se quitaba la corbata, se soltaba los botones de las mangas de la camisa y surgía el jazz. Irreverente, alocado, enérgico, furioso, y llenaba su alma por unos instantes. Pero él no cumplió sus sueños. Él no cumplió sus sueños y yo no cumplí con las aspiraciones que él tenía para mí, no durante un tiempo. Yo no me estaba convirtiendo en lo que él quería, pero yo no sabía quién era entonces. Quise encontrarme a mí mismo también, como lo intentó él, como lo intentan todos los que tienen sueños, aunque no sepan su forma. Así estuvimos enfadados durante años. Yo no entendía la rigidez de un hombre que sabía lo que era perseguir un sueño y él no entendía mi forma de buscar los míos. No hablamos durante un tiempo, hasta el día en que, por primera vez, me oyó tocar en casa. Me espió desde la puerta mientras yo creaba la base de mi próxima historia, de mi próxima canción. Cuando terminé y levanté la vista, le vi serio en el umbral de la puerta y solo me dijo: «Nacho, mañana por la mañana iremos para que te compres una guitarra». Él no necesitaba más para decirme que me apoyaba. Yo no necesitaba más para saber que mi historia empezaba en ese instante. Pasamos miles de horas juntos creando canciones imposibles, ritmos improvisados, bebiendo mi primer whisky, soñando despiertos, y entre vasos con hielo, canciones y guitarras, me contó cómo dejó el colegio cuando era pequeño, convertido ya en cabeza de familia a los 12 años, cómo huyó de la guerra y cómo se fue de aquel pequeño pueblo de Huesca para tener una oportunidad. Y rememoramos sus noches de música y cantó hasta quedarse afónico en más de una ocasión. Compusimos, guitarra en mano, ritmos imperfectos con los que poner música a aquellas confesiones. Porque aquello era su ilusión, pero no fue su vida. Y así me contó cómo, aunque recorrió un pueblo tras otro cantando en cada fiesta, en cada celebración, la vida no siempre va por donde queremos. Y cambió su guitarra y su saxo, sus sueños, por una verdulería, porque esa verdulería sí podría alimentar a su familia.
Sus manos dejaron de crear magia y empezaron a amontonarse sus sueños. Organizaba las frutas y verduras por colores y formas, como notas dispersas e improvisadas en pentagramas emborronados. Y pasó el tiempo, la familia creció y metió sus sueños en un cajón para seguir avanzando. Unos golpecitos en la puerta me sacaron de mis recuerdos. Mi padre abrió con una de las sonrisas más grandes que le he visto nunca. «Hijo, el abuelo me dio esto para ti hace unos años. Me dijo que tú lo entenderías». Depositó la caja en el suelo y se fue. No necesitaba abrir esa caja para saber que me había regalado su inspiración. No necesitaba abrirla para saber que esa caja contenía sus sueños. No necesitaba abrirla para entender que sus sueños se cumplirían con los míos. Me eché a llorar. Su guitarra y yo, las dos mitades de su pequeño mundo, por fin estábamos juntos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.